Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Medicina en Minutos. Mi nombre es Kaori Aguirre y el día de hoy les voy a hablar sobre un curso de ciencias básicas, el cual es la anatomía. Seguiremos con la segunda parte del tema de irrigación del abdomen. Específicamente les hablaré sobre las arterias mesentéricas. Empecemos. Para empezar a hablar sobre las arterias mesentéricas, tenemos que comenzar nombrando a la aorta abdominal. Esta es la última porción de la aorta que se va a encontrar recorriendo el abdomen, dando ramas anteriores, ramas laterales y ramas posteriores. Sus ramas anteriores son 3. Entre estas, la primera de ellas es el tronco celíaco. Seguida de esta la arteria mesentérica superior y debajo de ella la arteria mesentérica inferior. La clase pasada hablamos sobre el tronco celíaco, es por eso que el día de hoy nos vamos a centrar en las arterias mesentéricas, tanto superior como inferior. Embriológicamente hablando, el tubo digestivo se va a dividir en 3 porciones, el intestino proximal, el intestino medio y el intestino distal. ¿Por qué es importante nombrar esto? Porque los órganos que van a surgir de cada una de estas porciones se van a encontrar irrigadas por una de las ramas anteriores de la aorta abdominal. De esta forma, el tronco celíaco se va a encargar de irrigar aquellos órganos que provienen del intestino proximal, y estos son el esófago abdominal, el estómago, la primera porción del duodeno, parte de la segunda porción del duodeno por encima de la papila mayor del duodeno, donde está esta rayita negra, el páncreas, el vaso, el hígado y la vesícula biliar. De la misma manera, la arteria mesentérica superior se va a encargar de irrigar aquellos órganos que provienen del intestino medio, y estos son parte de la segunda porción del duodeno inmediatamente inferior de la papila mayor del duodeno, la tercera porción y cuarta porción del duodeno, seguidas del yeyuno, el ilio, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. Por último, la arteria mesentérica inferior se va a encargar de irrigar aquellos órganos que provienen del intestino distal, y estos son el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides y el recto, solo la parte superior del conducto anal. Ahora sí, hablemos enteramente de las arterias mesentéricas, empezando por la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, como dijimos, va a ser una de las ramas anteriores de la aorta abdominal y se va a encargar de irrigar aquellos órganos que provienen del intestino medio. Como vemos en esta imagen, esta es la arteria mesentérica superior, que lo he bordeado de color negro. Vemos que nace de la aorta abdominal inmediatamente inferior del tronco celíaco a nivel de la vértebra lumbar número 1. Para ubicarnos mejor anatómicamente, ¿cuáles son aquellas estructuras que se van a encontrar por delante de la arteria mesentérica superior? Pues la primera de ellas es la vena esplénica, esta de acá, y la otra es el cuello del páncreas, que como podemos ver se ha retirado para poder observar la arteria mesentérica superior. Ahora, ¿cuáles son esas estructuras que se encuentran por detrás de la arteria mesentérica superior? Pues estas son la vena renal izquierda, el proceso unciforme del páncreas y la tercera porción del duodeno. Ahora sigamos. ¿Cuáles son las arterias que van a nacer de la arteria mesentérica superior? La primera de ellas va a ser la arteria pancreatoduodenal inferior. Luego de que ésta nace, van a haber una serie de arterias que se van a dividir como aquellas que nacen del lado derecho de la arteria mesentérica superior y como aquellas que nacen del lado izquierdo de la arteria mesentérica superior. Pero antes de hablar de ellas, primero hablemos sobre la pancreatoduodenal inferior. La arteria pancreatoduodenal inferior, una vez que nace, se va a dividir inmediatamente en 2 ramas. Una rama anterior, o también llamada la arteria pancreatoduodenal anteroinferior, y una rama posterior, que es la arteria pancreatoduodenal posterior-inferior. Estas van a discurrir por la cabeza del páncreas y se van a anastomosar con las arterias pancreatoduodenal antero y posterior superior, que son ramas de la arteria gastroduodenal, rama a su vez de la arteria hepática propia, que esta es rama del tronco celíaco, que como hemos visto, el tronco celíaco es la primera rama anterior que va a dar la aorta abdominal. Ahora hablemos cuáles son las arterias que nacen del lado izquierdo de la arteria mesentérica superior. Pues estas son varias. Estas son las arterias yeyunales y las arterias iliales.
que como pueden ver acá, las arterias yeyunales le hemos pintado de rojo y las arterias iliales de verde. Estas van a irrigar respectivamente el yeyuno y la mayor parte del ilion. Las arterias yeyunales e iliales van a nacer del tronco de la arteria mesentérica superior y se van a introducir en las dos capas del mesenterio para después anastomosarse entre ellas, formando arcos o arcadas, cuyo número va a aumentar de forma distal. Es decir, en la zona yeyunal, el número de arcos arcadas va a ser de 1 o 2. Y en la zona ilial, generalmente son mayor de 2. Ahora, en la arcada terminal, que es la última, que es la que estoy señalando, estas arcadas terminales, a partir de ellas van a nacer lo que son los vasos rectos. Estos son los que he pintado acá de color marrón. Ellos se van a encargar de irrigar directamente la pared del intestino delgado. Las características de los vasos rectos van a variar dependiendo en qué zona se encuentren. Es decir, si están en zona yeyunal, los vasos rectos van a ser largos y se van a encontrar cerca uno de otros. Por lo tanto, van a formar como una especie de ventanas largas y estrechas que se van a poder observar en el mesenterio. A diferencia de la zona ilial, donde los vasos rectos van a ser más cortos y se van a encontrar más lejos uno de otros. Por lo tanto, van a formar una especie de ventanas achatadas. Ahora sí, ya que hemos terminado de ver las arterias que nacen del lado izquierdo de la arteria mesentérica superior, vayamos a ver cuáles son las que nacen del lado derecho. Y estas son 3. La primera de ellas va a ser la arteria cólica media. La arteria cólica media va a nacer una vez que la arteria mesentérica superior se encuentre inferior al páncreas. ¿Y a qué me refiero con esto? Eso lo podemos ver en esta imagen. Esta es la arteria mesentérica superior y una vez que se encuentra inferior al páncreas, nace la arteria cólica media. Ahora sí, regresemos a la otra imagen. La arteria cólica media va a ascender e ingresar al mesocolon transverso y me detengo acá para hacerles acordar que la irrigación de la arteria mesentérica superior termina en los 2/3 proximales del colon transverso, justo la irrigación de la que se encarga la arteria cólica media. La arteria cólica media se va a dividir en 2 ramas, una que se va al lado izquierdo y otra que se va al lado derecho. La rama del lado derecho se va a anastomosar con la arteria cólica derecha y la rama del lado izquierdo se va a anastomosar con la arteria cólica izquierda, rama a su vez de la arteria mesentérica inferior, que hablaremos en un rato. La segunda rama que nace del lado derecho de la arteria mesentérica superior es la arteria cólica derecha. Esta es una rama inconstante que se va a dirigir hacia la derecha en una situación retroperitoneal, que se va a encargar de irrigar parte del colon ascendente. Una vez que se encuentra cerca al colon, se va a dividir en 2 ramas, una ascendente que se va a anastomosar con la arteria cólica media y una descendente que se va a anastomosar con la arteria iliocólica. La arteria iliocólica es la última de las 3 ramas que nacen del lado derecho de la arteria mesentérica superior. Esta se va a dirigir hacia abajo y hacia la derecha, hacia la fosa ilíaca derecha, para dividirse en 2 ramas, la arteria iliocólica superior y la arteria iliocólica inferior. La arteria iliocólica superior va a ascender para anastomosarse con la arteria cólica derecha y la arteria iliocólica inferior va a descender hacia la unión iliocólica. A nivel de esta va a dar diferentes ramas, las cuales son la arteria cólica, las arterias cecales anterior y posterior, la arteria apendicular y la arteria ilial. Esta es la razón por la cual la arteria iliocólica también es llamada arteria ilio-biseco-apendículo-cólica. Veamos su nombre. Ilio por la arteria ilial, biseco porque va a dar 2 arterias, que es la cecal anterior y la cecal posterior, la apendículo porque va a dar la arteria apendicular y cólica por la arteria cólica. La arteria cólica va a irrigar lo que es la primera porción del colon ascendente. La arteria cecal anterior y posterior pueden nacer desde el mismo tronco como nacer separadas y se van a encargar de irrigar respectivamente la cara del ciego. La arteria apendicular va a introducirse por el margen libre del mesoapéndice y va a irrigar esta zona. Y la arteria ilial se va a dirigir hacia la izquierda y va a descender para irrigar la porción terminal del ilion, antes de anastomosarse con la arteria mesentérica superior.
Ahora que ya hemos hablado sobre la arteria mesentérica superior, nos toca hablar sobre la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior va a ser la última de las 3 ramas anteriores de la aorta abdominal. Una de sus características es que de estas 3 arterias, la más corta va a ser la arteria mesentérica inferior. Después, como dijimos en un comienzo, la arteria mesentérica inferior se va a encargar de irrigar aquellos órganos que provienen del intestino distal, y otro dato es que van a ser a nivel de la vértebra lumbar número 3. Como vemos en esta imagen, la arteria mesentérica inferior va a descender por delante de la aorta, pero después desciende hacia el lado izquierdo para dividirse en sus ramas: la arteria cólica izquierda, las arterias sigmoideas y la arteria rectal o hemorroidal superior. La arteria cólica izquierda va a ser la primera de sus ramas en nacer, y esta se va a dirigir superiormente en una posición retroperitoneal para dividirse en su rama ascendente y su rama descendente. Su rama ascendente va a subir anteriormente hacia el riñón izquierdo, se va a introducir por el mesocolon transverso para irrigar lo que es la parte superior del colon descendente y el tercio distal del colon transverso, para después anastomosarse con la arteria cólica media, rama de la arteria mesentérica superior. La rama descendente de la arteria cólica izquierda va a dirigirse hacia abajo para poder irrigar la porción o la parte inferior del colon descendente, y se va a anastomosar con la primera arteria sigmoidea. Las arterias sigmoideas generalmente son de 2 a 4 arterias, y estas se van a dirigir hacia abajo y hacia el lado izquierdo, hacia el mesocolon sigmoideo, para irrigar la parte más baja del colon descendente y el colon sigmoide. La arteria sigmoidea, la primera arteria sigmoidea, se va a anastomosar, como dijimos, con la arteria cólica izquierda, específicamente su rama descendente. Y la última arteria sigmoidea se va a anastomosar con la arteria rectal o hemorroidal superior. Esta arteria va a ser la arteria o la rama terminal de la arteria mesentérica inferior. Va a dirigirse hacia la cavidad pélvica, cruzando lo que son las arterias ilíacas comunes. Va a ingresar a lo que es el mesocolon sigmoideo, y una vez que se encuentra por delante de la vértebra sacra número 3, va a dar sus 2 ramas terminales. La arteria rectal o hemorroidal superior se va a encargar de irrigar lo que es la parte superior del conducto o del canal anal. Ahora sí, hemos acabado con lo que son las arterias mesentéricas y pasaremos a resolver algunas meditrivias. Y la primera meditrivia es una pregunta de salud del 2018. El colon ascendente está irrigado por la arteria, y entre las alternativas tenemos A, hemorroidal derecha; B, tronco celíaco; C, mesentérica inferior; D, cólica izquierda; y E, mesentérica superior. Desarrollemos una por una para ver cuál es la respuesta. La arteria hemorroidal derecha. Hemos hablado hace un rato sobre las arterias hemorroidales, o también llamadas rectales. Estas se van a encargar de irrigar, como su propio nombre lo dice, el recto. Hablamos de una arteria hemorroidal o rectal superior que proviene o es rama de la arteria mesentérica inferior. Entonces, si existe una superior, es porque existe una arteria rectal media e inferior. Pues sí, pero no va a existir una arteria hemorroidal derecha. Es por eso que esa clave se tacha. Acá les traje una imagen para explicarles mejor lo que es la irrigación del recto, ya que esta está dada por las arterias rectales o hemorroidales. Esta es una vista posterior del recto, por lo que este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. La arteria rectal superior, como dijimos, va a ser una rama de la arteria mesentérica inferior, y esta se va a encargar de irrigar lo que es la parte superior del recto. Ahora, ¿pero de dónde proviene la arteria rectal media y la arteria rectal inferior? Pues para eso tenemos que recordar a las arterias ilíacas primitivas o comunes. Como sabemos, estas son las arterias terminales de la aorta abdominal. Y la arteria ilíaca primitiva común a su vez se va a dividir en una arteria ilíaca interna y una arteria ilíaca externa. Lo mismo ocurre para el lado derecho y lo mismo para el lado izquierdo. Acá nos va a importar la arteria ilíaca interna, ya que de ella van a salir diferentes ramas. Una de ellas es la arteria rectal media, que se encarga de irrigar lo que es la porción media del recto. Una de las ramas también de la arteria ilíaca interna
va a ser la arteria pudenda y de ella va a nacer lo que es la arteria rectal inferior, que va a irrigar la porción inferior del recto. Entonces, esta sería la irrigación del recto. Ahora pasamos a la segunda alternativa, el tronco celíaco. ¿Recuerdan qué es lo que irriga el tronco celíaco? Pues este irriga desde el esófago abdominal hasta cierta parte de la segunda porción del duodeno, por lo que no tiene que ver nada con el colon, es decir, no es la clave. La arteria mesentérica inferior empieza su irrigación en lo que es el tercio distal del colon transverso y termina en lo que es el recto, por lo tanto no tiene que ver con el colon ascendente. La cólica izquierda es rama de la mesentérica inferior, por lo tanto también se tacha. Y la respuesta es la mesentérica superior, que como sabemos va a irrigar la papila mayor del duodeno hasta los 2/3 proximales del colon transverso. Entonces sí irriga el colon ascendente. Segunda pregunta. El arco de Riolano está formado por la anastomosis de... Entonces ustedes me preguntarán, pero acá ahorita no me has enseñado qué es el arco de Riolano. Es por eso que te voy a enseñar ahorita. Y más bien te voy a enseñar también otro término, la arteria marginal o también llamada yuxtacólica. Esta también es llamada arteria marginal de Drummond. ¿Y qué es? Para eso tenemos que recordar. La irrigación del colon ascendente va a estar dada por ramas de la arteria mesentérica superior. ¿Y cuáles son estas? La arteria iliocólica y la arteria cólica derecha. Estas se van a anastomosar entre sí y a su vez la arteria cólica derecha se va a anastomosar con la arteria cólica media, que también es rama de la mesentérica superior. Entonces, esta es la primera de una serie de arcadas anastomóticas que se van a formar y se van a continuar con la arteria cólica izquierda y con las arterias sigmoideas, que son ramas de la mesentérica inferior. Esta serie de anastomosis o arcadas anastomóticas que se forman van a formar un conducto arterial continuo y a eso se le va a llamar la arteria marginal o yuxtacólica. Ahora, ¿qué es el arco de Riolano? El arco de Riolano también es llamado arteria serpenteante o arteria marginal serpenteante. ¿Y qué va a ser? Como su propio nombre lo dice, va a ser una arcada que en sí es una anastomosis entre las arterias cólica media y la arteria cólica izquierda. Esta se va a encontrar en el meso de lo que es la flexura izquierda o de lo que es el ángulo esplénico del colon. Me detengo acá para hacerles recordar que también existe una flexura derecha o un ángulo hepático del colon. Entonces, ¿por qué es importante el arco de Riolano? Generalmente su importancia es más que todo quirúrgica, ya que este es un lugar mal vascularizado, ya que no va a tener una arteria propia. Por lo tanto, está más propenso a lo que son las colitis isquémicas, que son enfermedades causadas por una disminución de la circulación sanguínea en el colon. Entonces, generalmente la circulación de este lado de la flexura izquierda va a depender de esta arcada o del arco de Riolano, por ello su importancia. Entonces la pregunta dice, ¿el arco de Riolano está formado por la anastomosis de? Y pues se lo acabo de decir. No es la arteria cólica derecha ni cólica media. La arteria iliocólica y cólica derecha tampoco esta y menos la de acá. Entonces la clave es la arteria cólica media y cólica izquierda. La tercera pregunta dice, ¿a nivel de qué vértebra inicia la arteria mesentérica inferior? Alternativa A, dorsal 9. Alternativa B, lumbar 3, alternativa C, torácica 10, alternativa D, torácica 11 y alternativa E, lumbar 1. Hacerles recordar que dorsal y torácica es lo mismo. Ahora, vamos a recordar. ¿A nivel de qué vértebra iniciaba la aorta abdominal? Recuerdan, esta inicia a nivel de la torácica 12. Por lo tanto, no podemos pensar ni la 9, ni la 10, ni la 11. Entonces nos quedan dos claves, la lumbar 1 y la lumbar 3. Pero hay una de ellas que le corresponde a lo que sería el inicio del tronco celíaco y es la lumbar 1. Por lo tanto, la clave sería la lumbar 3. Para hacerles recordar que a nivel de la lumbar 1 también van a ser la arteria mesentérica superior. Y ustedes me dirán, entonces, ¿el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior inician a nivel de la misma vértebra? Pues sí. Según el libro de anatomía para estudiantes de Gray, el tronco celíaco va a iniciar a nivel de la parte superior de la vértebra lumbar número 1 y la arteria mesentérica superior nace a nivel de la parte inferior de la vértebra lumbar número 1.
Es por eso que nacen a nivel de la misma vértebra. Cuarta pregunta. ¿Qué arteria da origen a la arteria hemorroidal superior? Las claves: A, arteria ilíaca común izquierda; B, arteria ilíaca interna izquierda; C, arteria mesentérica inferior; y D, arteria mesentérica superior. Pues veamos clave por clave. A ver, la arteria ilíaca común, como sabemos, son ramas terminales de la aorta abdominal. Entonces, dijimos en un comienzo que de ella lo que nos importaba en este caso era la ilíaca interna, ya que de ella va a derivar una de las arterias hemorroidales o rectales, que es la arteria hemorroidal o rectal media. Por lo tanto, no es la clave. Entonces nos va quedando arteria mesentérica inferior y arteria mesentérica superior. Pero recuerden, ¿cuáles son todas las ramas que da la arteria mesentérica superior? Pues vamos a recordar. La primera rama que da es la pancreatoduodenal inferior. Seguida de ellas da ramas a la izquierda y a la derecha. Las ramas a la izquierda van a ser las yeyunales y las iliales. Y las que da al lado derecho solo son tres: la cólica media, la cólica derecha y la iliocólica. Por lo tanto, no es la clave. Entonces, la clave es la arteria mesentérica inferior. Última pregunta. ¿Cuál no es rama de la arteria mesentérica superior? Pues tenemos clave o alternativa A, arteria pancreatoduodenal inferior; alternativa B, arterias yeyunales; alternativa C, arterias iliales; alternativa D, arteria cólica media; y alternativa E, arteria cólica izquierda. Pues recordemos, la arteria mesentérica superior, como les dije, la primera arteria que da es la pancreatoduodenal inferior, por ello no es. Del lado izquierdo, ¿qué ramas da? Las yeyunales e iliales, exacto, por lo tanto tampoco son. Y al lado derecho da la cólica media, cólica derecha y la iliocólica. Por lo tanto, la respuesta es la arteria cólica izquierda. Bueno chicos, eso fue todo por hoy, espero les haya gustado. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook como Medicina en Minutos y en Instagram como @medicina.en.minutos. Y acá les dejo una frase que me encantó de José Naroski, que es un escritor argentino, y dice: el médico que no entiende de almas no entenderá cuerpos. Bueno chicos, eso fue todo por hoy.